Se acerca el cierre de la primera temporada de Entre Profes y con ella una renovación en cuanto al contenido y estructura del programa. Antes de presentar a nuestro invitado de esta semana, quisiera que nos dejaras comentarios de las impresiones de lo que ha sido este primer proceso y, más importante para nosotros, lo que esperas de nuestra segunda etapa. Hoy, como todos los viernes, contamos con un invitado que abordará temas de entrenamiento de tipo general que seguramente te servirán para visualizar y comprender otros paradigmas. Hablamos de Diego Alarcón. Disfrútenlo. Bienvenido, Diego, a esta charla, a que te puedas sumar y estar con nosotros y conversar sobre un tema que nos gusta mucho y bueno, seguramente a los que nos escuchan también les gustará poder ver tus apreciaciones y todo lo que nos puedas aportar. Bueno, antes que todo, darles las gracias a ustedes por la invitación. Pues bueno, por mi parte, cuando José me escribió, inmediatamente acepté. Así que aquí estamos. Esperamos poder aportarles desde el granito de la experiencia sobre esta área y esta metodología que, claro, está tomando un fuerte hoy en día en el área del entrenamiento. Como lo has dicho, ahora tenemos una tendencia en nuestra profesión, ¿no? De un perfil de preparador físico que atiende más a las necesidades de patrón de movimiento, calidad de movimiento. Quisiera que nos hablaras primeramente de tu formación y cómo llevas a cabo dicho trabajo. Bueno, mira, yo me inicié con este tema de este estilo de entrenamiento el año 2014, cuando fui a tomar los cursos de Exos a Argentina. Inicialmente porque yo, bueno, comencé y toda mi área de trabajo lo he hecho en el rugby. Hace ya desde el año pasado empecé a trabajar con futbolistas individualmente y hoy ya estoy con un equipo y particularmente me fui a Argentina porque ellos implementaron el trabajo de Exos. Antiguamente, ¿cierto? Se llamaba Athlete Performance. Eh, Cuando se encaminaron, ¿cierto?, a una preparación hacia un mundial, en el cual les fue bastante bien, sacaron un tercer lugar y decidieron implementar todo esto, todo este estilo de trabajo de Exos, a toda la preparación del rugby argentino, que es lo mismo que hizo Alemania desde ya hace más de 15 años. Entonces, por ahí inició mi camino hacia este sistema o este estilo de entrenamiento. Sí, Diego, coméntanos un poquito cómo llevas a cabo en qué se basa ese estilo de entrenamiento. Mira, principalmente tiene un énfasis en la calidad del movimiento aplicado a los gestos deportivos. Entonces, en el campo común de los deportes de equipo, sabemos que los deportistas aceleran, desaceleran, cambian de dirección, deben frenar inoportunamente. Todo esto, ¿cierto?, en base a una toma de decisión o algo que acontece en el encuentro. Entonces, lo que se busca, claro, es que a través de este tipo de entrenamiento los movimientos que realicen los deportistas sean mucho más eficientes, con una mayor calidad, y eso va a permitir que la aplicación de fuerza sea mucho mejor, que la economía energética también sea mucho mejor. Por ahí entramos al campo de la prevención de lesiones, la optimización, ¿cierto?, del trabajo, y ahí es la idea principal de lo que parte de por qué empezar a desarrollar estos patrones atléticos, que bien son bien repetidos, como te dije, en la mayoría de los deportes, pero van a tener su aplicación específica según el tipo de competencia y el tipo de deporte en sí. Diego, quisiera que nos hablaras o nos comentaras un poco acerca de la primera evaluación del atleta para poder así empezar a generar un protocolo de trabajo en base también al deporte que pueda practicar este atleta o su vida diaria, porque si bien no solo creo que pueda trabajarse con atletas de alto rendimiento, sino a una persona que comience o que ya tenga una huella de entrenamiento, también podría quizás trabajar bajo este método. Claro, mira, bueno, antes de comenzar con el trabajo, nosotros utilizamos mucho la evaluación del FMS, yo creo que ya es conocido por varios, y del mismo modo tratamos de adaptar protocolos similares al FMS, porque también es medio extenso el protocolo, sino que recaudar la información que a nosotros nos pareciera más interesante y de ahí permitir, ¿cierto?, ir trabajando. Ahora, hoy, día a día,
el hecho de hacer estos tipos de trabajo es una evaluación constante. ¿Por qué? Porque estamos analizando al deportista según cómo progresemos nosotros en el tipo de trabajo, vamos haciendo un análisis de qué tan bien se está moviendo. Entonces nosotros nos guiamos mucho por la teoría de aprendizaje de Maslow, que el deportista inicialmente, ¿cierto? Va a conocer un gesto, no va a ser, eh, no va a tener calidad en lo que va a estar haciendo y va a tener que pensar mucho en lo que realiza y lo ideal es evolucionarlo hacia un sujeto que tenga mucha calidad en lo que hace y que no tenga que pensar a la hora de ejecutarlo. Entonces, diariamente, según los drills de trabajo, el tipo de trabajo, cómo vayamos nosotros estructurando el trabajo, se va generando una evaluación para ir viendo el progreso del deportista. Y como, bueno, como decías tú, no solo esto va ligado al alto rendimiento, sino que es ideal empezar a trabajarlo en las etapas más formativas, cosa de empezar a generar mayor cantidad de horas de entrenamiento de este tipo de trabajo. Diego, y según tu experiencia y el tiempo que llevas trabajando o haciendo este tipo de evaluaciones, ¿dónde crees que está el eslabón débil en este caso? Bueno, ya sabemos que el fútbol y el rugby comparten ciertos patrones de movimiento. ¿Dónde crees que está el eslabón débil? Si bien hoy en día no si los vemos desde el área de estos movimientos de la calidad de movimiento, de la aceleración, los cambios de dirección, no existe una evaluación tal cual específica para el gesto motriz. Yo creo que el mayor déficit o la mayor problemática está en la práctica y la experiencia del entrenador. Entonces, claro, mientras mayor tiempo tú estés bajo esta metodología, lógicamente vas a ir afinando la vista, que hoy en día, claro, estamos hablando de un tema que tiene que ver que es más de calidad que de cantidad. Entonces, ir afinando el entrenador su ojo para poder ir detectando errores, ¿cierto? Va a permitir que esto sea mucho mejor realizado. Sí, ayer viendo una ponencia de una persona que también se ha formado en este tipo de programa de Exos, hablaba mucho sobre que se basa en la activación de lo que es el core. ¿Podrías comentarnos algo más acerca referente a esto o cómo ir paso a paso esta activación de core para luego poder ir generando o produciendo estos patrones de movimiento con un nivel de fuerza mayor? Claro, sí, yo también me lo escuché la conferencia y sí, pues, es tal cual como lo presentaron. Idealmente, esto tiene que ir paso a paso, o sea, partimos desde lo más simple a lo más complejo, podemos ir viendo desde lo más estático a lo más dinámico. Entonces, bueno, nosotros cuando iniciamos esta metodología trato de llevar yo un patrón de trabajo que va desde lo estructural, luego pasar por lo condicional y luego, ¿cierto? Llegar hacia lo más cognitivo. Entonces, perdón, lo coordinativo, lo condicional y lo cognitivo. Entonces, claro, partiendo por lo estructural, va mucho este trabajo del core, fortalecimiento de la zona de los glúteos, ¿cierto? Zona media. En el caso del rugby, mucho trabajo también de la zona escapular porque hay una integración muy grande del tren superior. Entonces, nuestro protocolo o mi protocolo de trabajo basa en eso. Un trabajo inicial que en este caso está determinado por la activación de toda esta zona media, el glúteo. Luego pasar por un aspecto más coordinativo, que sería en este caso la enseñanza de los patrones de movimiento, ya sea de un gesto en específico, la aceleración o el cambio de dirección o frenar. Luego de eso pasar por una parte más condicional, que sería empezar a trabajar estos patrones, pero con un componente más de fuerza específica, quizá integrando un elástico, un chaleco o una resistencia. Y finalmente, esta progresión terminaría, ¿cierto?, con un aspecto más cognitivo, que sería aplicarlo en el gesto específico del deporte o ya de la mano con la toma de decisión. Entonces, estos cuatro pasos, si bien hay veces que yo lo puedo aplicar en sujetos mucho más avanzados, lo aplico dentro de la misma sesión. Cada parte de este protocolo que te hablé va a requerir su porcentaje específico según el sujeto, pero del mismo modo, ¿cierto? Se aplica según periodos, por ejemplo, en etapas más tempranas. Entonces, a lo mejor, claro, estoy trabajando con chicos
y dentro de estos 4 pasos no aplico los 4, sino que me centro inicialmente en un aspecto más estructural, mejorar, ¿cierto?, su zona media, su core, sus glúteos, y luego, ¿cierto?, empiezo a integrar trabajos más coordinativos, que puede ser la enseñanza de estos tipos de ejercicios. Y ya cuando empiecen a avanzar, sean sujetos más avanzados, empezar a integrar los aspectos más condicional y luego, ¿cierto?, de la mano con lo cognitivo, que sería lo que nos interesa a nosotros, que ya es la toma de decisión. Diego, si bien es cierto, esta metodología es relativamente nueva, quisiera que nos contaras tu experiencia, cómo ha sido la aceptación de las personas con las que has tenido la oportunidad de trabajarlo y si ha costado en una primera toma de contacto, si ha costado esa nueva metodología. Sí, totalmente. Bueno, acá en mi ciudad, eh, por ejemplo, en el fútbol profesional yo he intentado colaborar con el equipo masculino porque hoy estoy con la rama femenina. He intentado colaborar. Es difícil, ¿cierto?, que se cambie un poco el paradigma de lo que es la preparación física. Y si bien esta integración de trabajos de calidad de movimiento no es el todo, sí siendo bien aplicado, tiene un gran porcentaje de poder aportar, ¿cierto?, el rendimiento de los deportistas. Entonces, claro, como venimos con ideologías muy antiguas de la preparación física, ¿cierto? Cuesta a veces la recepción del sujeto de cambiar un poquito lo que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, este año comenzamos a trabajar con las chicas del equipo femenino y, y lógicamente hay un proceso que tiene que ser de educación hacia el deportista, que él entienda la importancia de lo que estamos haciendo. Porque lógicamente si tenemos chicas que en este caso vienen de 10 años de practicar el deporte a un nivel competitivo importante y de un día para otro les dice que, no sé, por darte un ejemplo, que no vamos a priorizar los 10 kilómetros que antiguamente corrían, el kilometraje, y vamos a empezar a integrar trabajo de técnicas de carrera, de integración de la técnica al gesto deportivo y quizás finalizar con trabajos más intensos en vez de trabajos más prolongados, empiezan a creer que, claro, que esto no es un trabajo efectivo, que no lo perciben como bien acostumbrados de hacerlo 10 años antes. Entonces, ahí tiene que ir de la mano un poco con la implementación de esta metodología, cómo nosotros educamos al deportista y generar instancias de educación, o sea, que él entienda y que él comprenda lo que está haciendo. Diego, nos gustaría también que nos comentaras desde qué edad podríamos comenzar a trabajar estos trabajos, si bien buscando, se ha visto que, por ejemplo, equipos como el Borussia Dortmund, en sus categorías inferiores o prácticamente niños ya comienzan con este trabajo. ¿Cuál es tu recomendación y también cómo tú periodizas ese trabajo o estructuras también, si ya nos diste más o menos una estructura, en cuanto al tiempo de trabajo de una sesión con este tipo de programa? Sí, mira, como un paréntesis, Nicole Rodríguez, la chica que está hoy en día trabajando con el Borussia, fue ella junto a Alejandro Pastor, muy conocido también acá en la preparación física, quienes a mí me enseñaron y me introdujeron a esta metodología. Justamente hoy Nicole es la que está trabajando directamente con el Borussia Dortmund. Eh, bueno, como le explicaba, o sea, yo tengo esta estructura que para mí me da mucho sentido, que es trabajar en base a 4 pilares, que como les dije, uno es lo estructural, luego lo coordinativo, pasando recién a lo condicional y finalizar con lo cognitivo. Y bueno, a partir de, no sé, hoy en día cuando hablamos del desarrollo a largo plazo del deportista se está integrando trabajo desde los 2 3 años, pero a partir de los 5 ciertos 5 o 6 años, empezamos a estructurar trabajos si es que nos sentamos en este protocolo de 4 pasos, trabajo con un carácter más estructural y coordinativo. Más allá de quizás empezar a aplicar el gesto con una toma de decisión o en este caso con una sobrecarga que no tendría un sentido en etapas formativas. Entonces, la integración del trabajo acá, claro, vendría partiendo por centrarse en trabajos más estructurales, centrarse en la coordinación, lógicamente basado en un sistema de aprendizaje más desde la diversión y más allá desde una periodización, desde mi punto de vista, y yo lo que vengo estudiando desde el trabajo formativo, es centrarnos en que haya mucha calidad en lo que se está haciendo. ¿No? Entonces, si bien tenemos, claro, tenemos una estructura hoy en día que nos dice
un poquito la ciencia y un poco lo que voy a estar hablando yo en este Congreso Internacional de Fútbol, es que más allá de centrarme en alguna etapa sensible e intentar abarcar la mayor cantidad de estímulos de carácter, ¿cierto?, multilateral en el chico, ¿cierto?, que me va a permitir que en edad adulta yo lo pueda especializar y quizá empezar a introducirlo más al detalle con el gesto técnico en sí. Diego, ¿y cómo sería la introducción de esta metodología en una sesión de entrenamiento? Ya, si bien es cierto, ya nos has comentado las fases que tiene, pero en una sesión grupal de entrenamiento, ¿cómo encajarías esta metodología? Teniendo en cuenta que, bueno, que también hay que trabajar lo colectivo, ¿no? Claro, mira, yo, bueno, he tenido experiencia en distintos clubes. Si bien hay entrenadores que tienden a separar el trabajo físico con el trabajo técnico-táctico, a mí lo que más me acomoda y nos ha ido funcionando bastante bien es la integración entre ambas cosas. Entonces yo, supongamos, tenemos una sesión de hora y media o de 2 horas, yo inicio el entrenamiento con 15, 20, 30 minutos dependiendo del periodo, si es que estamos alejados de competencia o un periodo de competencia. Inicio este tiempo de entrenamiento con un trabajo, si es que yo le llevo estas 4 etapas, quizás dentro de lo estructural y lo coordinativo. Entonces, claro, ahí entra parte del calentamiento, toda esta parte de la activación de la zona media, cierto glúteo, dependiendo de la población con la que esté trabajando, mucho trabajo lúdico que me gusta hacer a mí para un tema de eliminar distracciones y pasar inmediatamente, cierto, a los trabajos preventivos que tienen esta relación con el enfoque de la calidad de movimiento. Entonces, si bien no es muy invasivo, no es mucho el tiempo, sí le damos énfasis a que, claro, venimos trabajando 2, 3 años con esta metodología, nos permite hacer un repaso previo a la integración de la sesión que a lo mejor, no sé, es un día alejado de la competencia, que tiene mayor enfoque en quizás en juegos más, espacios más reducidos, en el trabajo técnico-táctico y con mayor cantidad de aceleraciones, claro. Entonces la parte previa a este trabajo técnico-táctico va a ir con un poquito de esta parte de educación o de reeducación o de refrescar al deportista con el gesto de la aceleración. Entonces, claro, después entraría al trabajo técnico-táctico y finalizo ya después la última media hora o 20 minutos, dependiendo de las necesidades, ¿cierto? Con un trabajo más condicional, que sería quizá una parte más de trabajos de resistencia, de hit, dependiendo del deporte, del equipo, etcétera. Diego, si bien es cierto, ahora también tenemos otra nueva forma de desempeñarnos el preparador físico, que es el control de la carga. Mm. ¿Cómo entiende esta metodología ese aspecto? Si es más, digamos, ya lo has dicho antes, ¿no? Un poco más subjetivo, va a depender mucho de la observación del entrenador, pero ¿cómo intentas controlar las cargas mediante esta metodología? Mira, bueno, hoy en día tenemos, bueno, existe el GPS, ¿cierto? Pero hoy en día no hemos tenido nosotros la posibilidad de poder trabajar con ello. Estamos intentando poder adquirirlo. Y yo utilizo en este caso la percepción de esfuerzo-sesión, que sería, claro, la percepción del deportista multiplicado por la cantidad de horas efectivas de trabajo. Y bueno, como te digo, como incluimos nosotros dentro de nuestra sesión tanto el trabajo preventivo mío como el trabajo del entrenador técnico táctico y finalizado, si es que es necesario, con un acondicionamiento físico, eh, la cantidad de trabajo total, como lo percibe el deportista, ¿cierto? Multiplicado por el tiempo de sesión y claro, ahí lo ingresamos a un software que tenemos nosotros en Excel y con ellos voy trabajando, claro, el índice de monotonía, índice de fatiga, radio agudo crónico y desde esa manera es lo más efectivo que nos ha salido a nosotros para poder ir llevando un control de la carga, desde la manera más subjetiva. Diego, hablando un poco ya también de esa estructura, por pilares de trabajo, ¿cuántos aproximadamente ejercicios o variantes tú lo ordenas? Bueno, también esto va a depender, sí, de una evaluación previa, pero aproximadamente por pilar, ¿qué cantidad de ejercicios o variantes colocas en una sesión de trabajo? Eh, es relativo, como te comentaba, en función bueno, por ejemplo, en pretemporada mi trabajo tiene una cantidad de tiempo de aplicación mucho mayor quizá al trabajo técnico táctico. Entonces puedo sumar un mayor volumen de trabajo
en comparación a lo que hacemos nosotros en competencia. Pero por darte un ejemplo, no sé, cantidad de saltos, trabajos de saltabilidad o pliométrico, y de ahí también incluyo, ¿cierto?, un poquito los saltos laterales, tanto como horizontales y verticales. Trato de no sobrepasar, por ejemplo, los 100 saltos diarios. ¿Por qué? Porque dentro de todo eso tenemos un componente de cambio de dirección natural y de aceleración y de salto en el juego o en el entrenamiento ya más técnico-táctico, que tiene un componente de ciclo, estiramiento, acortamiento muy similar a lo que nosotros hacemos con el trabajo pliométrico. Entonces, sumar un volumen muy grande y no tener, en este caso, un control de la cantidad de aceleraciones o cambio de direcciones o frenos en la competencia, prefiero no arriesgar y saber que, claro, trabajando con un volumen mínimo, puedo hacer efectivo tanto en la prevención como potenciando el rendimiento. Entonces, dependiendo, como te comentaba, de cómo estructuremos la sesión, y en este caso lo más importante es lo que haga el entrenador, yo me adapto a ello y claro, si tengo 15 minutos iniciales y me doy cuenta que, no sé, pues mi grupo ya es muy avanzado, que llevamos 5 o 6 años bajo esta metodología, puedo darle un volumen de trabajo menor y enfocarme quizás no en la técnica, no sé, si tengo 15 minutos, puedo darle 3 minutos en trabajo de técnica, postura de pared, drills de pared, y le doy otros 5 minutos el trabajo netamente de toma de decisión, aplicando el gesto deportivo. O como puede ser también, claro, que tengo chicos que están recién iniciándose y a lo mejor no le doy la toma de decisión en la parte previa, sino porque ya la van a tener naturalmente en el trabajo con el entrenador, director técnico, sino que, claro, me centro estos 7 8 10 minutos solamente en trabajos de pared, de conciencia corporal, que él entienda cómo va la postura, cómo optimizar la postura, y claro, y de a poco ir generando un patrón que no sea, que sea inconsciente en la aplicación, pero de mucha calidad. Diego, no sé qué función cumples directamente en el club donde estás. Quisieras que nos comentaras en base a eso, porque ¿por qué te pregunto esto? Porque en conversaciones con otros profes había un preparador físico de campo y había otro preparador físico que se encargaba de ese tipo de cosas de la cual nos estás comentando. Quisiera saber si cumples esa dualidad o únicamente te centras en la calidad de movimiento. Y si cumples esa dualidad, ¿cómo lo organizas? Sí, no, hoy en el club que estamos, en el club femenino de fútbol, cumplo esa doble función, un poco, eh, para mí va de la mano la preparación física con la prevención de lesiones, o sea, no es algo que debiese considerarse de manera aislada. De repente hablar como de sesiones de prevención de lesiones, como dar pie para creer que también hay sesiones de entrenamiento que te lesionan, entonces es como medio absurdo, pero para mí la preparación física es de la mano con la prevención. Y por otro lado, cumplo el rol también de control de carga, que lo hago, claro, mediante, como te expliqué, más subjetivo, en base a la percepción subjetiva del esfuerzo. Entonces, claro, me muevo dentro de esas dos áreas. O sea, me dedico a la preparación física, a la parte tanto preventiva como potenciar el rendimiento, ya sea trabajo de campo, como también trabajo de gimnasio. Y por otro lado, estoy tratando de llevar el monitoreo de las cargas totales del equipo, tanto en competencia como en la sesión conjunta de entrenamiento. Diego, ya para ir finalizando, ¿alguna recomendación en cuanto a los autores de este tipo de programa que recomiendes para que los que nos escuchan puedan leer, puedan profundizar un poco más? Y también si recomiendas aplicar este programa en todas las sesiones de trabajo, o por ejemplo, dependiendo de la dinámica del grupo también, hay clubes que no entrenan todos los días, pero sí es posible que el atleta siga un programa diario para que tenga una mejor calidad de movimiento. Eh, sí, mira, totalmente, iniciando con lo último que me dijiste, es algo que es aplicable el día a día. Lógicamente, la intensidad que se le va a enfocar al día también te va a decir cómo tú organizas tu trabajo. Pero todos tenemos 10 15 minutos de calentamiento donde podemos integrar trabajos tanto preventivos como trabajos que vayan a mejorar la calidad de movimiento, ya sea trabajos en función de los resultados quizás de alguna evaluación funcional como el FMS, o ya netamente a integrar trabajos de coordinación de patrones de movimiento específicos de desplazamiento, como ya sea la velocidad, de la aceleración, velocidad lanzada, cambio de dirección, etcétera. Entonces, no integrarlo, para mí,
o decir que no hay tiempo para hacerlo es excusa, porque todos podemos integrar estos trabajos, ¿cierto?, en los calentamientos. Así que sí, o sea, es una metodología que nosotros venimos aplicando mucho, que es a mi parecer, mi poca experiencia dentro del fútbol, que me estoy recién iniciando, es completamente integrable. En el rugby, por ejemplo, nosotros lo hacemos siempre, o sea, tienes que pensar que es un deporte que el deportista necesita generar esa experiencia de que se está moviendo bien, porque dentro de su competencia hay mucho caos, hay mucho contacto, mucha eh, trabajos de lucha. Entonces, claro, él necesita, claro, percibir que se está moviendo bien. Y eso, la percepción del deportista, es muy importante también, más allá también de lo que nosotros hacemos como entrenamiento. Entonces, yo les dejo la invitación a que se empiecen a sumergir en este mundo, si bien no es un todo, pero sí, si somos capaces de sacar las cosas más importantes, nos va a beneficiar 100% en lo que es en cuanto al entrenamiento. Ahora, sujetos que hoy en día, bueno, Mark Verstegen es el fundador de Exos, tiene libros, ¿cierto? La misma gente de Grey Cook, son gente que está trabajando dentro de este ámbito de la calidad de movimiento y nos están entregando un poquito eh, directrices de cómo poder orientar la parte de la preparación física. Diego, para nosotros ha sido un gran placer que estés con nosotros y nos hayas dado tu experiencia y tus conocimientos con relación a esta nueva tendencia. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, compañero, y nada, desearte éxitos en esta temporada, que bueno, que lamentablemente está pasando lo que está pasando, pero desearte éxito en tus proyectos futuros. Gracias, amigo. Muchas gracias a ustedes. Nuevamente recalcar la invitación y cuando quieran podemos seguir conversando sobre estos temas. Gracias, Diego, y bueno, un gusto poder escuchar un poco acerca de tu experiencia, de tus conocimientos y cómo va tu camino en el mundo del deporte. Es un gusto y bueno, seguro que lo serán para todos los que nos escuchan. Un placer y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.